Buenas noches. El día de hoy vamos a ver el tema del valor del dinero en el tiempo. Es el tema número 6, que corresponde a la semana número 7. El valor del dinero a través del tiempo se refiere al hecho de que es mejor tener dinero disponible hoy que dentro de un mes o dentro de un año. El dinero que se tiene ahora en la mano se puede invertir para obtener un rendimiento positivo, generando más dinero para mañana. Por esta razón, un peso ahora es más valioso que un peso en el futuro. En las empresas, los administradores se enfrentan constantemente situaciones donde las operaciones que hoy requieren salidas de efectivo generarán entradas de efectivo posteriormente. Como el efectivo que se obtendrá en el futuro es menos valioso que el efectivo que la empresa gasta por adelantado, los administradores necesitan un conjunto de herramientas que les ayuden a comprender y a comparar las entradas y salidas de efectivo que ocurren en diferentes momentos. El valor del dinero en el tiempo cambia principalmente por una razón: el efecto de la inflación. Por muy baja que sea esta, un peso a principio de año no tiene el mismo poder adquisitivo que ese mismo peso al final de ese año, aunque la inflación, como vuelvo a repetir, sea baja, 2%, 3%. Y si hablamos de una inflación más alta, 8 o 9%, pues el valor del dinero aún va a cambiar todavía más, es decir, va a tener un poder adquisitivo todavía menor. La inflación no es el único factor que determina el valor del dinero a través del tiempo. Existen otros elementos como el costo de oportunidad, es decir, el hecho de tener un dinero sin moverlo representa un costo de oportunidad porque puede estar en una alternativa en la cual me genere un rendimiento o una ganancia. Así, por ejemplo, si yo tengo 1,000 pesos y alguien me pide prestados 1,000 pesos, pues yo puedo hacer que se los preste cobrándole un interés. Ese interés pues ya representa una ganancia para mí y un costo para el que lo pidió prestado. Si no lo prestase y lo dejara en el colchón guardado, pues entonces mi costo de oportunidad sería el interés que pude haber ganado. Entonces el valor del dinero cambia a través del tiempo. Y alguna otra razón importante pues es porque simplemente nosotros al tenerlo trabajando, al tenerlo invertido, pues esperamos que nos dé una ganancia, un rendimiento, ya sea que no nos resulten intereses, pero sí sean utilidades como resultado de una empresa o de un proyecto o negocio. ¿Cómo medimos nosotros el valor del dinero a través del tiempo? Bueno, pues lo vamos a ver en un momento más. Antes es importante determinar la línea del tiempo. La línea del tiempo no es otra cosa más que una línea horizontal, como lo muestra aquí la gráfica, que va de 0 a infinito. ¿Por qué es de 0 a infinito? Bueno, pues porque el tiempo en el caso es tiempo futuro. El tiempo cero es hoy. Nos ubicamos en el tiempo cero. Y a partir de ahí vienen los periodos, ¿no? Que pueden ser un día, 2 días, 3 días, 4 días. O pueden ser una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. O meses o años, como lo contempla aquí este diagrama: 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. El valor del dinero va a tener va a cambiar o va a ser distinto dependiendo del periodo de tiempo en el cual aparezca, ¿no? Por ejemplo, si aquí tenemos escrito que menos 15,000 pesos en el año cero, ¿de qué manera se representan estos valores? Cuando aparecen con signo negativo, significan salidas, ¿verdad? O pueden ser inversiones, la inversión inicial, o un préstamo, o un pago que tenemos que hacer de menos 15,000 pesos. Y vamos a recibir entradas o flujos positivos, 3,000, 5,000, 4,000, 3,000 y 2,000 en el futuro.
¿verdad? Yo puedo pensar, bueno, voy a pagar esos 15,000. Si el primer año recibo 3, el segundo 5, pues ya son 8, el tercer año son 4, ya son 12, y en el cuarto año cumplo los 15. Entonces, en 4 años alcanzo a pagar estos 15,000 pesos que fueron el monto de la inversión inicial. Así sin utilizar o medir el valor del dinero en el tiempo, simplemente 3,000 más 5,000 son 8, más 4, 12, más 3 son 15. Pago lo que pedí prestado o lo que invertí y obtengo una ganancia al final en el año 5 de 2,000 pesos. Esa es una manera de medir el periodo de recuperación de la inversión en 4 años, pero sin tomar en cuenta el valor del dinero en el tiempo. El valor del dinero en el tiempo es importante porque 1 año, 2 años, 3 años y 4 años, pues este dinero está generando cierto interés o representa un costo, ¿sí?, al momento de utilizarlo. Antes de ver algunos problemas, pues pasamos a definir ciertos conceptos que son básicos de los flujos de efectivo. Es decir, estos flujos de efectivo que aparecen aquí, uno de menos 15, otro de 3,000, otro de 5,000, pues los podemos clasificar de estas 3 formas. Un monto único, es decir, un monto global que se posee hoy o se espera tener en alguna fecha futura. Ejemplo, tenemos 1,000 pesos hoy, o 650 se recibirán al final de 10 años. Son un monto único. Una anualidad. Una anualidad es un ingreso o un egreso, es un flujo de efectivo, periódico e igual. Para cumplir nuestros objetivos trabajaremos principalmente con los flujos de efectivo anuales. Un ejemplo es pagar o recibir 800 al final de cada uno de los 7 años siguientes, o recibir o pagar 1,000 al principio de cada mes durante los próximos 12 meses. Un ejemplo de eso lo tenemos en esta diapositiva. Aquí tenemos flujos de efectivo periódicos, son cada fin de año. El año 1, el año 2, el año 3, el año 4 y el año 5. Y son iguales, todos son de 1,000. Entonces, esta es una anualidad. Nada que ver con el concepto de anualidad que nosotros pagamos en el momento de hacer uso de una, o por tener una tarjeta de crédito. A veces hay créditos automotrices donde se paga lo que ellos llaman una anualidad. Simplemente tú pagas cada año una cantidad en esos créditos y no es necesariamente una anualidad desde el punto de vista del tema que estamos abordando ahorita, que es el valor del dinero a través del tiempo. Ok. El interés. Bueno, perdón. El ingreso mixto. Un ingreso de flujos de efectivo que no es una anualidad. Un ingreso de flujos de efectivo periódicos y desiguales que no reflejan un patrón específico. El caso del ejemplo 1, ¿no? Tenemos un flujo negativo de 15,000 y luego flujos periódicos, sí, cada fin de año, pero distintos, 3,000, 5,000, 4,000, 3,000 y 2,000. No reflejan un comportamiento, ¿sí? No crecen ni decrecen, en otras palabras. Estos son flujos mixtos. El interés. ¿Qué es el interés? Bueno, pues el interés no es otra cosa más que el costo del dinero ajeno, el costo de hacer uso de dinero ajeno. En otras palabras, es el dinero que se paga por un préstamo, además del principal. El pago expresado en porcentaje se conoce como tasa de interés. Por ejemplo, por 1,000 pesos de préstamo se pagarán 100 pesos de interés, lo que representa una tasa del 10%. ¿Cómo la obtengo? Pues divido los intereses, que son 100 pesos, entre los 1,000 pesos, que es el monto del préstamo, y me da 0.10. Esto lo expreso en porcentaje y determino que es el 10%. Esa es la tasa de interés. Es el interés expresado en porcentaje. Hay 2 tipos de interés, el interés simple y el interés compuesto. El interés simple es aquel que se cobra solo una vez sobre el monto prestado, y si son varios periodos, pues se vuelve a cobrar sobre el monto prestado. Así, por ejemplo, si una persona paga el 10% sobre un préstamo de 1,000,
de manera mensual, pues el primer mes va a pagar 100, el segundo mes 100, el tercer mes 100 y así sucesivamente. Pero sigue teniendo la deuda de 1,000 pesos. ¿Sí? Ese es el interés simple. No capitaliza, que es lo que vamos a hablar cuando se trate de interés compuesto. La capitalización no es otra cosa más que agregar el interés al capital, o lo que muchas veces decimos que es interés sobre interés. ¿Sí? Esta capitalización puede ser distinta, es decir, puede agregarse más de una vez en un periodo de tiempo determinado. Hay capitalización anual, mensual, trimestral, cuatrimestral, semestral, etc. Hasta capitalización diaria y también capitalización exponencial. ¿Cómo es ese punto? A ver, tenemos aquí una tabla donde dice capitalización, la tasa del 12%. Si la capitalización es anual, el número de capitalizaciones en un año, pues es una nada más. Es decir, ¿cuántas veces se va a agregar el interés al capital? Eso significa capitalización. Si es anual, el número de capitalizaciones es una vez. ¿Cuál es la tasa que utilizamos? Pues va a ser 0.12 sobre 1 igual a 0.12. Utilizaremos la tasa del 12%. Cuando la capitalización es semestral, el año tiene 2 semestres, por lo tanto va a capitalizar 2 veces. ¿Qué tasa utilizamos? Dividimos 0.12 entre el número de capitalizaciones y utilizaremos la del 6% o 0.06. La cuatrimestral son 3 periodos de 4 meses en el año. Por lo tanto, la capitalización será de 3 veces. 2.12 entre 3, 0.04 o del 4%. Y de esa manera el resto de las tasas, ¿no? La trimestral, 4 periodos de 3 meses, capitaliza 4 veces, 0.12 entre 4, 0.03. Bimestral, son 6 periodos de 2 meses, capitaliza 6 veces la tasa, 0.12 entre 6, 0.02. Y cuando es mensual hablamos de 12 capitalizaciones al año, una cada mes. Son 12 meses, 0.12 entre 12, 0.01. La capitalización, pues, me va a indicar cómo voy yo a transformar la tasa. Si me hablan de una tasa de capitalización cuatrimestral, pues la que me proporcione el problema o el ejercicio, la voy a dividir entre 3. Si me dice que la tasa es capitalización bimestral, esa tasa que me dé la voy a dividir entre 6. Bien. ¿Cuáles son las fórmulas para calcular los valores tanto en el presente como en el futuro de una cantidad determinada? Si regreso yo a la diapositiva de la línea del tiempo, ustedes pueden observar aquí que en el año 0 tenemos un desembolso de menos 15,000. Bueno, este es el valor presente, hoy. Y en el futuro se pueden dar diferentes valores. Por ejemplo, pues estos menos 15,000 tienen un valor distinto en el año 1, en el año 2, en el año 3, en el año 4 o en el año 5. Yo puedo llevar estos menos 15,000 al futuro, ¿sí? O puedo traer del futuro al presente. Yo puedo enviar un valor de hoy al futuro o descontarlo, ¿sí? Es lo que nosotros hablamos así. Valor futuro o descontar el valor futuro y traerlo a presente. Se pueden hacer las dos operaciones. Por lo tanto, para poder nosotros ir comprendiendo esto, pues sabemos que existen fórmulas matemáticas ya desarrolladas para calcular tanto el valor futuro como el valor presente. El valor futuro no es otra cosa más que multiplicar el valor presente, que es VP, por un factor conocido como 1 más I elevado a la potencia n, donde I es la tasa de interés y n es el número de periodos o años en el cual se va a utilizar para calcular el valor futuro. Es decir, si son 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, pues ese es ese valor de esta n.
¿sí? Aquí acuérdense que teníamos capitalizaciones fraccionarias. Bueno, pues ahí va a modificarse un poco lo que significa el uso de la I para cada problema en particular. Y el valor presente, pues es simplemente despejar VP de esta fórmula de arriba, ¿sí? Y nos queda que el valor presente, pues es igual a BF, o sea, el valor futuro, por 1 más I a la menos N. 1 más I a la menos N no es otra cosa más que una expresión, ¿verdad?, de 1 de BF sobre 1 más I elevado a la N. Aquí tenemos nosotros un recíproco, ¿verdad? Las leyes de los exponentes me dicen que si tengo un número elevado a una potencia negativa, equivale a su recíproco, es decir, a que esté en el denominador, pero con su exponente elevado a la potencia n. Así, si yo tengo 1 sobre x, eso es igual o equivalente a x a la menos 1, ¿sí? 2 sobre x, pues es igual a 2 por x a la menos 1, ¿sí? Entonces, este es el sentido que tenemos aquí en esta fórmula. Bueno, vamos a calcular el valor presente de un ejercicio que viene aquí en su texto con la fórmula del interés compuesto. Aquí está. ¿Cómo calculamos el valor futuro de 15,000 pesos? Dentro de 5 años, o es decir, a través de 5 años. Me voy a regresar a la diapositiva donde está la línea del tiempo y lo que yo voy a hacer es llevar estos 15,000 pesos hasta el año 5. Quiero saber cuál es el valor futuro de estos 15,000 pesos en el año 5. No me importa si son una deuda o es algo que yo voy a tener que pagar. Lo único que quiero saber es, hoy son 15,000 pesos. ¿Eso a qué equivale dentro de 5 años? Pues para saber eso, yo necesito conocer lo que se conoce como el costo del dinero o el costo del capital, o en nuestros ejercicios de este tema, pues la tasa de interés. ¿Qué tasa de interés es la que pudiera haber ganado ese dinero o qué tasa de interés tendrá que pagar ese dinero? Para hacer este ejercicio vamos a suponer que la tasa es del 12% anual, ¿sí? Hay que encontrar el valor futuro de 15,000 pesos en el año 5. Bueno, aquí tengo diferentes soluciones. El 12% anual con capitalización. Si la capitalización fuera anual, ¿sí?, nosotros utilizamos la fórmula que tenemos aquí, es 15,000 por 1 más 0.12 elevado a la 5. Esta fórmula que aparece aquí es tal cual como la tenemos en el cálculo del valor futuro, que es esta. BP por 1 más I a la N, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando la tasa de interés es anual, pero con capitalización semestral? Me está diciendo que esta tasa va a capitalizar 2 veces al año. Si ustedes recuerdan cómo tratábamos ese tipo de tasas de interés de capitalización fraccionaria, pues lo que hacíamos es dividir, ¿verdad?, 0.12 entre 2, porque son 2 periodos de capitalización, y luego lo elevamos a 5, que son 5 años, por 2 veces por año, es decir, 2 capitalizaciones por año. Es decir, la vamos a elevar a la 10. Entonces el factor va a ser 15,000 por 1 más 0.12 sobre 2 elevado todo a la 10. Ese resultado es 26,862. Si fuera trimestral, bueno, pues el número de capitalizaciones es 4. Es 0.12 sobre 4 y lo debo de elevar a la 5 por 4. 5 años por 4 capitalizaciones cada año, es decir, a la 20. Y el resultado es 27,091. El cuatrimestral, pues son 3 capitalizaciones o 3 periodos de 4 meses, divido entre 3 y elevo a la 5 por 3. La bimestral son 6
y lo elevo a la 5 por 6. La mensual, pues son 12 y lo elevo a la 5 por 12. 27.250.41. ¿Cómo se transforma esta fórmula que tenemos nosotros aquí? Bueno, pues la voy a tratar de reexpresar aquí abajo. O en la siguiente diapositiva. No, aquí me cabe, yo creo, bien. Ya caray, no quiero esta. Voy a hacer esta que es más. Aquí sería el valor futuro, va a ser igual al valor presente, una cantidad, la voy a generalizar la fórmula, valor presente por 1 más, aquí va a ser I, y la voy a dividir entre J, que va a ser lo que exprese el número de capitalizaciones, J, ¿sí? Y la voy a multiplicar a la N por J, ¿sí? Esa sería la fórmula general de la capitalización fraccionaria. Espero se pueda apreciar, si no la voy a poner acá arriba. Ahí está, ¿verdad? Valor futuro es igual al valor presente por 1 más I sobre J elevado a la N por J, donde J es el número de capitalizaciones, I es la tasa de interés, N es el número de años, VP es el valor presente y BF el valor futuro. De la misma manera hacemos nosotros el cálculo si queremos el valor presente. Nos van a dar el valor futuro y en lugar de elevarlo a la N, lo elevamos a la menos N. En la calculadora aparece la forma de hacerlo, ¿no? Aquí tenemos X elevada a la Y. Si yo quiero elevar, no sé, 0.12 y lo quiero elevar a la menos 2, pues hago lo siguiente, pongo el paréntesis y luego hago menos 2, cierro el paréntesis y me da el resultado, que sería 69.44. 0.12 elevado a la menos 2. Ya no tendría yo más otra cosa más que multiplicarlo por BF, sumarle, 1 más I a la menos N y lo multiplico por el valor futuro. Bueno, el otro elemento o patrón de flujo de efectivo son las anualidades. Lo que vive ahorita es un monto único, las anualidades. Una anualidad pues no es otra cosa más que un pago periódico e igual, ¿verdad? Es esta, pago periódico e igual. También podemos calcular el valor futuro de estas anualidades o el valor presente de estas anualidades. El valor futuro, bueno, pues es mandar al año 5 cada uno de estos. Hay dos tipos de anualidades, las vencidas u ordinarias y las anticipadas. Las vencidas son las que se pagan al final del año, tal es el caso del diagrama que tenemos aquí. Al final del año 1, al final del año 2, al final del año 3, al final del año 4 y al final del año 5. Estas son anualidades ordinarias o vencidas. Su fórmula es esta. ¿Por qué tenemos una fórmula para las anualidades? Bueno, pues porque si quisiéramos nosotros calcular el valor futuro de cada uno de estos 1,000 pesos, lo pudiera hacer yo con la fórmula del valor futuro y tendría que calcular uno por uno, aquí el ejercicio que me lo maneja, ¿no? 1,310 más 1,225 más 1,144 más 1,070 más 1,000. Si se fijan, el último no paga intereses. ¿Por qué? Porque ahí mismo está. ¿Cuánto vale 1,000 en el año 5? Al final del año 5, pues 1,000, ¿sí? Entonces, esta es la forma
ortodoxa o dijéramos sin conocer las fórmulas de las anualidades. Pero tenemos una fórmula de la anualidad, la cual me va a facilitar el cálculo. Yo con esta fórmula que aparece aquí, utilizo la anualidad, la tasa de interés que se va a pagar o cobrar, el número de anualidades. Y a través de este factor, lo multiplico por las anualidades y me va a dar el valor futuro de la anualidad. Que ese sería el caso que tendríamos en este momento, ¿no? Vamos a hacerlo aquí. Voy a insertar una diapositiva. Y vamos a hacer un ejercicio. Voy a insertar una tabla. Bueno, voy a usar 3 columnas. Me parece que con una es suficiente. Vamos a hacer 2. Bueno, vamos a hacerla con 3. Vamos a calcular el valor futuro de esta anualidad de 1,000 pesos. El resultado debe ser 5,750. Bueno, pues vamos a ver. Anualidad $1,000. Anualidad $1,000. Tasa de interés. El problema nos maneja una tasa de interés del 7% en 5 años. Tasa de interés 7% anual. Número de anualidades 5. Vencidas u ordinarias. Bueno, ¿cómo hacemos para calcularlo? El cálculo de esta anualidad lo vamos a hacer simplemente sustituyendo la fórmula aquí y escribiendo los datos, ¿no? Aquí va a ser el flujo de efectivo es igual a 1,000 la tasa de interés es igual al 7% y N va a ser igual a 5 años. Es que este maneja mayúsculas, vamos a manejar las minúsculas. ¿Sí? Ok. La gran pregunta es el valor futuro. Esa es la interrogante. ¿Cómo le hacemos? Pues voy a reescribir aquí la fórmula y voy a sustituir 1,000 por 1 más I va a ser igual a 0.07. N va a ser igual a 5. Ese resultado le resto 1 y lo voy a dividir entre 0.07. ¿Sí? Esa es la forma de calcular la anualidad. Entonces el resultado del valor futuro de esa anualidad va a ser igual vamos a copiar, pegarlo aquí, va a ser igual a como aparece acá 5,750.74.
Bueno, voy a usar la calculadora. Vamos a ver si la podemos resolver, ¿verdad? ¿Qué escribimos? Bueno, pues primero el factor. 1.07 a la 5. 1.07 y lo elevo a la 5. Es 1.402551. Le debo de restar 1 menos 1. Y me queda 0.4025. Eso lo voy a dividir entre 0.07. Entre 0.07. Y me da 5.7507. Ya nada más queda multiplicarlo por 1000. Y el resultado es 5.750.73. Redondeado, 0.74. ¿Sí? La manera de calcular el valor futuro de la anualidad sin utilizar la fórmula del valor futuro de un valor presente, sino hacer directamente con todas las anualidades que corresponden a ese ejercicio. Bien. Bueno. Perdón. Existen también las fórmulas para determinar el valor presente. Aquí tenemos la fórmula, es valor presente de anualidad es igual al flujo, es decir, a la anualidad, dividida sobre I, por 1 menos 1 sobre 1 más I a la N. Igual, sustituimos los valores que tenemos en la fórmula y vamos a encontrar el valor presente. Existen anualidades anticipadas, es decir, aquellas que se pagan al inicio del periodo, se recorrerían en este caso, ¿no? Aparecen ahí en su libro base, que son las anualidades anticipadas y tiene sus fórmulas correspondientes. Igual tenemos nosotros las perpetuidades, que son otra forma de hacer cálculos de pagos o flujos futuros, ¿verdad? Aquellos que son indeterminados se llaman perpetuidades, como por ejemplo los seguros, ¿verdad? Es una perpetuidad del pago de la prima. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que tenga vida la persona, ¿verdad? Si es un seguro de vida. Bien, bueno, pues eso es por ahora el tema que quedó pendiente el día de ayer. Espero haya sido de utilidad y que pasen ustedes muy buenas noches. Muchas gracias.